Acá en Vladimir Laguna saludamos a Pedro Urrieta, quien es el presidente de la Junta Interventora de Copey. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, en estos menesteres. ¿Estás desalojado de la casa? ¿El grupo de dirigentes que tomaron la Casa Nacional de Copey siguen allí? ¿Cómo marcha esa diatriba interna? Bueno, hoy podemos informar, gracias a Dios, que el día de ayer logramos suscribir un acta de acuerdo de finalización de este episodio, donde tanto la mesa suspendida como nosotros, en este caso la Junta Ad Hoc, reconocemos cabal y plenamente la vigencia de la decisión de la Sala Constitucional, como corresponde, no puede ser de otra manera. Y efectivamente en la tarde de hoy vamos a proceder a hacer la entrega formal de la sede del partido, y todo esto se hace para darle un rechazo al modo violento de resolver las diferencias internas. Entendemos que es el diálogo, que es el entendimiento, el que tiene que prevalecer. El ambiente del país no está precisamente para dar ese tipo de testimonios, y gracias a Dios la sindéresis, el sentido común ha prevalecido, ha privado en este caso, y nosotros justamente ya hemos trazado de común acuerdo una hoja de ruta para darle viabilidad a soluciones que son del estricto ámbito interno de nuestra organización. O sea, que ustedes reciben hoy nuevamente la sede de Copey, la sede nacional de Copey, todas las sedes. Es lo que está estipulado en el acta. Okay. Sí. Y a partir de ese momento, ¿ellos reconocen que ustedes son la dirección legítima de Copey? No, ya vamos a decir que el reconocimiento está implícito en el acta que se suscribió el día de ayer entre la mesa directiva suspendida y nosotros como Junta Ad Hoc. Ratifico, no puede ser de otra manera. Existe una decisión, no es lo correspondiente, no es lo pertinente, no es lo legal entrar en un desacato. Entonces entendemos que de repente las pasiones se desbordan un poco, la exaltación, pero en todo caso nosotros desde el primer momento instamos, exhortamos a nuestra dirigencia y sobre todo a los cabezas de las personas, o sea, las cabezas que aparecían allí el día lunes ejecutando una acción. Les dijimos, los exhortamos desde el mismo día al mediodía en la tarde, estuvimos conversando hasta tarde con ellos, y le dijimos, bueno, o sea, nos dábamos un espacio, nos dábamos un tiempo, porque, insisto, Vladimir, el país no requiere ni necesita más testimonio de violencia. Violencia tenemos por demás en las calles, el AMPA cobra muertos todos los días producto de la violencia. Violencia tuvimos el año antepasado en el país. O sea, que de verdad que no podemos dar ese testimonio, y más bien el testimonio tiene que ser ratificar que el diálogo, el entendimiento, no solamente a lo interno, sino también hacia lo externo. Nosotros tenemos que tratar de llevar adelante ese diálogo. Yo creo que tenemos que testimoniar muy formalmente esa conducta, muy fuertemente esa conducta de creer el diálogo y querer construirlo de verdad. Ahora, Pedro, ustedes tienen pendiente también una decisión de la MUD y de, quién sabe si el TCJ también, o del CNE con respecto a los postulados que Copey reclama, que fueron parte de los acuerdos con la Mesa de la Unidad Democrática. Esos postulados pues quedaron de lado, los postulados me salen. Claro, mira, yo el 21 de mayo hubo una oportunidad que me solicitaron la comparecencia de nuestra Dirección Nacional de Copey. Yo les hacía mención de un hecho que me llamaba mucho la atención poderosamente, que la gente nunca se refería a los hechos, o sea, nunca trataba de determinar, de examinarlos, sino que se empezaba a juzgar conducta y no analizaba ni escudriñaba los hechos. Es lo mismo que hemos dicho en el caso de la MUD. La MUD entiende que ha venido tramitando, no desde este año, sino desde hace varios años que Copey fue el proponente de la tarjeta única, y en tal sentido, año tras año, elección tras elección, la tarjeta única ha venido siendo acogida, la ha ratificado nuestra Dirección Política Nacional, nuestros encuentros de órganos superiores han venido ratificando esa línea política, y nosotros, en consonancia con todo ese testimonio, ratificamos recientemente, al asumir como Junta, que nuestro compromiso era con la unidad y con la tarjeta única. En eso fuimos, no inscribimos candidatos. La mesa dijo, bueno, los expulsamos, no entendemos qué es lo que tienen ustedes allá adentro en su organización. Ok, pero no inscribimos, porque entendemos que era lesionar lo construido, la tarjeta única, y lesionar la unidad de los venezolanos que queremos un cambio. Pero entiendo también que la MUD de alguna manera no ha sopesado, no ha calibrado que efectivamente nosotros, como organización política que ha venido adelantando toda esta serie de acuerdos, tenemos una expectativa de derecho, y que en el caso de Copey tenemos una decisión judicial que coloca en cabeza de esta Junta Ad Hoc la consulta y la necesidad de postular candidatos en representación de nuestra organización. Eso es sencilla y básicamente lo que ellos han obviado, y estimo yo, nosotros hicimos una solicitud al CNE el pasado 27 del mes de agosto, donde ya el íter, el procedimiento que se nos ordenó ejecutar, en este caso por mandato de la Sala Constitucional, ya nosotros lo cumplimos.
le hicimos una petición formal al CNE, entendemos que desde esa fecha hasta el día de hoy no se ha reunido el directorio, pero estimamos que en el próximo directorio, estimamos que sea mañana, esta materia se toque, que es una materia eminentemente legal y que atañe exclusivamente a COPEI y a sus candidatos, la forma en que fueron seleccionados, que ya sabemos cuáles son los candidatos, ya y además la selección fue previa al problema interno, ¿no? Sí, se hizo se hizo exactamente la adjudicación, del TSJ. Dos detalles, la adjudicación de puestos, tanto principales y suplentes en los circuitos y en las listas, y el tema de la paridad de género quedó zanjado antes del problema del TCJ, de que nos designaran a nosotros. A nosotros nos designan para hacer una consulta en base a esos puestos adjudicados a nuestra organización política. La hicimos y posteriormente logramos ante el Consejo Nacional Electoral y ante la propia Mesa de la Unidad, que entendimos que no recibió la comunicación porque dijo, bueno, que no, que estábamos expulsados, eso fue una decisión política, pero insisto, yo creo que ellos tienen abogados allí y deben considerar que existe una expectativa de derecho, no solamente una expectativa de derecho en el caso estrictamente jurídico, sino existe una expectativa política y una necesidad electoral real de que nos entendamos. Y aquí el diálogo, el entendimiento, el sentido común, la racionalidad, no esconder una realidad monumental como la que está sucediendo en el caso de que tenemos unos candidatos seleccionados, que COPEI ha venido adelantando un acuerdo. Yo creo que esas son realidades que son inocultables. O sea, que es una infantilada pensar que se pueden obviar, que se pueden de alguna manera eludir. Y nosotros ratificamos el llamado que hemos venido haciendo a la Mesa de la Unidad. La unidad es para construir más unidad de la que tenemos. El país necesita mucha más unidad y yo rescato aquí, que lo decía informalmente y lo puedo decir perfectamente aquí, que yo recuerdo que el fallecido presidente Chávez pasó su último año haciendo un llamado a la unidad. Nosotros tenemos 15 años haciendo un llamado a la unidad y la pregunta entonces sería, ¿la unidad de quiénes? Tiene que ser la unidad de los venezolanos. No puede ser una unidad que solamente me sirve a mí o que le sirve a un grupo o le sirve a un sector. Tiene que ser una unidad de los venezolanos y justamente ese es el llamado que la Junta ha venido haciendo. Unidad entre todos los ciudadanos de este país, construir la unidad desde abajo y un perfil, una fisonomía propia en cada región que se exprese no solamente en un proyecto regional, sino precisamente de cara a lo que ellos van a seleccionar como sus representantes populares. Más allá del problema interno de COPEI, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando en la frontera, Pedro? ¿Cuál es la posición de COPEI frente a esto? Mira, el tema de la frontera es un tema que particularmente nosotros lo hemos venido abordando de la siguiente forma. El régimen, el gobierno, en los últimos años, en nuestra opinión, ha venido de alguna manera deformando dos conceptos, el concepto de Estado y el concepto de ciudadano. O sea, yo oía recientemente lo que estamos nosotros hablando aquí. ¿Y quién más sufre? El ciudadano. ¿A quién se le está haciendo la vida imposible en la frontera? A los ciudadanos. Las relaciones de Estado a Estado, de Colombia y Venezuela. O sea, la forma de ejercer el Estado, el gobierno, esa función se ha venido desnaturalizando en el país. Y nosotros nos hemos venido dando cuenta y como ciudadanos, nosotros ¿qué otro remedio o qué otra cosa podemos hacer? Exigirle a los ciudadanos que tengan conciencia de sus derechos ciudadanos y que nos toca a nosotros exigir que nuestro gobierno, que nuestro jefe de Estado se comporte como tal jefe de Estado y que mantenga una línea coherente en el tiempo. Venezuela ha sido un país que desde siempre, desde los primeros gritos de independencia, supo asumir su tarea de diplomática. Andrés Bello, el mismo Bolívar, por decir algunos. Entonces, si tenemos todo ese acervo que se ha venido construyendo en el tiempo, si tenemos una relación con nuestro hermano país como es Colombia, si tenemos una política específica en casos como el de Guyana, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a entender que por un tema ideológico nosotros vamos a deformar, a destruir la relación que hemos venido construyendo a lo largo de más de 200 años? ¿Por qué no ha sido posible que Venezuela como un solo país tenga, digamos, una posición, me refiero a todos los partidos, todos los sectores del país, una sola posición frente a Colombia? En el caso de Colombia vemos quizás más unidad que aquí. Claro, porque vamos a decir que institucionalmente, políticamente, electoralmente, el ambiente de Colombia es uno y el de Venezuela es otro. Entonces nosotros hemos venido denunciando, y fíjate, y este es un ejemplo, donde quienes cobran, quienes se benefician de un discurso que separa a los venezolanos
en cuanto a la unanimidad o en cuanto al interés común que debemos tener en lo que son nuestros intereses fundamentales. Entonces, nosotros hemos venido llamando, si no existe un interés en el gobierno de construir una unidad real, si vemos que también nosotros hemos tenido problemas dentro de la mesa de la unidad para construir unidad, ¿a quién apelamos nosotros? Tenemos que apelar es a los ciudadanos. Un llamado a los ciudadanos de todos los sectores políticos, las fuerzas vivas de este país, las academias, las universidades, los gremios profesionales, los sectores productivos del país. A nosotros es quien nos duele este país y somos los que más estamos sufriendo el problema de la crisis del país, la degeneración que estamos viviendo en todos los sentidos de la vida ciudadana. Pues. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Al retorno, me gustaría que abordáramos pues lo que son las inquietudes de la audiencia. Aquí dice, por ejemplo, Brixon Ramírez: Pedro Urrieta, la situación de Copey en el Táchira es diferente a la de todo el país. Urgente diálogo para lograr los 7 diputados. Correcto. De eso vamos a hablar Sí, correcto. al retorno de la pausa. Ya venimos con Pedro Urrieta, presidente de la Junta Ad Hoc de Copey.